Rebelión en la granja de George Orwell es una de las sátiras políticas más brillantes y devastadoras de la historia de la literatura. Con una prosa sencilla pero simbólica, Orwell nos sumerge en la fabulesca historia de unos animales de granja, quienes, cansados del abuso y la explotación de su amo, deciden rebelarse y tomar el control con sus propias patas. Unidos bajo la promesa de igualdad y justicia, crean un sistema donde todos trabajan por el bien común, sin opresión ni esclavitud. La esperanza de una nueva era brilla en cada rincón de la granja. Sin embargo, no tardarían en darse cuenta de algo aterrador, pues aquella revolución que les había prometido una verdadera libertad pronto se transformaría en un régimen aún más tiránico que el anterior. Los cerdos, que en un inicio habían liderado la rebelión, pierden el rumbo de sus ideales y finalmente terminan por corromperse. Los animales que, en un inicio, habían confiado ciegamente en ellos, ahora son manipulados, engañados y explotados simplemente para satisfacer sus caprichos y extravagancias. Es entonces que la granja se convierte en un reflejo del totalitarismo, de la corrupción del poder y de la dictadura disfrazada de revolución. Pero, ¿cómo sucedió todo ello? ¿Cómo es posible que aquellos que alguna vez lucharon por la igualdad terminaran cayendo en el mismo tipo de comportamiento contra el que se levantaron? La respuesta parecería fácil de intuir, pues, tarde o temprano, el poder termina por corromper a cualquiera. Sin embargo, ¿será realmente cierto que el poder corrompe? ¿O es que simplemente revela la verdadera naturaleza de tu ser? Y tal vez, en este sentido, la culpa no sea necesariamente de las ideologías ni de los pensamientos. Después de todo, hasta el más justo de los sistemas puede fracasar si quienes lo ejecutan carecen de justicia. En tal sentido, esta fábula esconde un trasfondo impactante. No se trata solo de un cuento sobre animales, sino que es una crítica mordaz al totalitarismo, la manipulación política y la fragilidad de los ideales cuando el poder cae en las manos equivocadas. Basada en los acontecimientos de la Revolución Rusa y el ascenso de Stalin al poder, la obra trasciende su contexto histórico y se convierte en un espejo de cualquier otro régimen donde la opresión, la desigualdad y la propaganda son utilizadas para mantener a la población en total sometimiento. Con una narrativa impactante pero accesible, Rebelión en la granja no solo es una advertencia sobre los peligros del poder absoluto, sino que también expone cómo las revoluciones pueden convertirse en la fachada ideal para el inicio de una dictadura. Eric Arthur Blair, más conocido como George Orwell, era un socialista confeso. Nació en la India británica en 1903, pero pasó gran parte de su infancia en Inglaterra, donde pudo observar de cerca las injusticias del Imperio británico. Más adelante, se trasladaría a Birmania, donde ocupó un puesto como policía imperial. Esto le permitió ver de cerca la brutalidad del sistema colonial, lo que lo llevó, años más tarde, a rechazar el imperialismo y buscar alternativas más justas. Fue precisamente esta búsqueda de justicia lo que terminó por acercarle al socialismo democrático, al punto de que incluso se levantó en armas para defenderlo. La Guerra Civil Española de 1936 fue el punto de quiebre en la visión ideológica y política de Orwell. Convencido de que debía luchar contra el fascismo, viajó a España y se unió a las filas del POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista. Sin embargo, lo que encontró en el frente de batalla fue desilusionante. No solo combatió contra las fuerzas de Franco, sino que vio con horror cómo el bando republicano al que pertenecía se fracturaba desde dentro. Stalin, a través de sus agentes en España, orquestó una purga contra los trotskistas y anarquistas, acusándolos de traidores. Orwell mismo fue perseguido, su partido fue prohibido y muchos de sus compañeros fueron ejecutados, no por los fascistas, sino por los propios comunistas al servicio de Stalin. Esta traición quedó plasmada en homenaje a Cataluña,
un relato que anticipa el desencanto que posteriormente plasmaría en sus demás obras. El contexto en el que Orwell escribió Rebelión en la Granja era complejo. La Segunda Guerra Mundial aún no había terminado y la Unión Soviética, bajo el mando de Joseph Stalin, era aliada de Gran Bretaña en la lucha contra la Alemania nazi. La propaganda occidental representaba a Stalin como un héroe y ocultaba sus crímenes. Orwell, sin embargo, veía con claridad cómo la URSS se había convertido en una cruel dictadura, donde los ideales comunistas habían sido corrompidos para justificar la represión, el fanatismo desmedido y la eliminación de cualquier tipo de oposición. La Revolución Rusa, que prometía igualdad y justicia, terminó en un régimen aún más opresivo que el zarismo. Así pues, los juicios falsos, la censura, la manipulación de la verdad y la represión política quedaron reflejados en la obra con una claridad impactante. Cabe mencionar que su crítica al comunismo no se dirigía a la idea de igualdad que ésta profesaba, sino que su principal objeción era a la imposición de un gobierno totalitarista. Orwell no creía que el comunismo como teoría fuera malo, sino que, en la práctica, era imposible de aplicar. Bastaba con observar cómo la Unión Soviética había degenerado sus ideales y se había transformado en un sistema de control absoluto, donde la burocracia, los militares y la clase dirigente vivían con lujos, mientras el pueblo sufría en la miseria. Rebelión en la Granja fue un libro difícil de publicar. En plena guerra, criticar a Stalin era prácticamente imposible, y muchos editores rechazaron la obra por miedo a dañar las relaciones internacionales. Cuando el libro finalmente salió a la luz en 1945, la Guerra Fría ya estaba comenzando y la percepción sobre Stalin empezaba a cambiar. Bajo este contexto, Rebelión en la Granja es entendida como una advertencia sobre el poder y cómo éste puede corromper incluso a las revoluciones más nobles. Un mensaje tan real que todavía se mantiene vigente en nuestros días. Aunque la obra está basada enteramente en el gobierno comunista de Stalin, Orwell no critica específicamente la idea del comunismo, sino que su blanco es cualquier tipo de gobierno que utilice la opresión, la propaganda y el miedo para mantenerse en el poder. Su visión política era bastante clara. Toda forma de totalitarismo, ya sea de derecha o de izquierda, es un peligro para la libertad humana, y en tal sentido, debemos procurar nunca caer en ello. El viejo mayor, un cerdo anciano y considerado como sabio, convoca a una reunión a todos los animales de la granja para compartir su visión revolucionaria. Les habla del sueño que ha tenido, de un mundo maravilloso donde los animales son totalmente libres, sin humanos que los exploten. Me resta poco que deciros. Simplemente insisto, recordad siempre vuestro deber de enemistad hacia el hombre y su manera de ser. Todo lo que camine sobre dos pies es un enemigo. Lo que ande a cuatro patas o tenga alas es un amigo. Y recordad también que, en la lucha contra el hombre, no debemos llegar a parecernos a él. Aun cuando lo hayáis vencido, no adoptéis sus vicios. Ningún animal debe vivir en una casa, dormir en una cama, vestir ropas, beber alcohol, fumar tabaco, manejar dinero ni ocuparse del comercio. Todas las costumbres del hombre son malas, y sobre todas las cosas, ningún animal debe maltratar a sus semejantes, débiles o fuertes, listos o ingenuos. Todos somos hermanos, todos somos iguales. Después de su aclamado discurso, culmina la reunión entonando la canción Bestias de Inglaterra, que desde ese momento se convertiría en el himno de su ideología. Pocos días después, el viejo mayor muere, pero su mensaje ha calado en lo más profundo de los animales. Inspirados por sus palabras y cansados del maltrato del señor Jones, los animales deciden entonces que es momento de actuar. Producto del hambre y el abuso del hombre, la situación se vuelve insostenible. Los animales deciden rebelarse y terminan expulsando a su amo de la granja, junto con su esposa
y los demás trabajadores humanos. Los animales celebran su victoria, cambiando el nombre de la granja Manor por granja animal. Adoptan una filosofía a la que denominan el animalismo, y finalmente establecen un conjunto de principios basados en las palabras del viejo mayor, a los que nombran como los 7 mandamientos animales. 1. Todo lo que camina sobre 2 pies es un enemigo. 2. Todo lo que camina sobre 4 patas, o tenga alas, es un amigo. 3. Ningún animal usará ropa. 4. Ningún animal dormirá en una cama. 5. Ningún animal beberá alcohol. 6. Ningún animal matará a otro animal. Y 7. Todos los animales son iguales. Los cerdos, considerados los más inteligentes, asumen el liderazgo de la granja. Napoleón y Snowball emergen como los principales dirigentes, organizando el trabajo y estableciendo el nuevo sistema de gobierno. Todo parece avanzar bien. Los animales trabajan con entusiasmo, motivados por la idea de construir un futuro mejor. Sin embargo, pronto se hace evidente que no todos los animales disfrutan de los mismos privilegios. Los cerdos comienzan a adjudicarse beneficios especiales, como la leche y las manzanas, justificándolo con la excusa de que necesitan estar en óptimas condiciones para pensar y dirigir. A pesar de esto, a la mayoría de los animales parece no importarles mucho. Después de todo, las condiciones de vida son ahora mucho mejores que en el pasado. La confianza en sus nuevos líderes se hace evidente en el comportamiento de Boxer, el caballo más fuerte de la granja, quien, ante cualquier circunstancia, solamente se repite 2 frases, que representan su disposición a siempre esforzarse, pero al mismo tiempo evidencian su increíble ingenuidad. Debo trabajar más. Napoleón siempre tiene razón. Las tensiones por el poder se hacen cada vez más notorias. Los conflictos entre Snowball y Napoleón son imposibles de ocultar y pronto terminarán por explotar. Snowball propone mejorar la educación y modernizar la granja, mientras que Napoleón se opone a cada una de esas ideas, pero sin poder hacer mucho, decide mantenerse al margen, observando y acumulando poder entre las sombras. De esta manera, el sueño de igualdad comienza a mostrar grietas, y la revolución que tanto sacrificio costó está a punto de volverse en contra de aquellos que la hicieron posible. Con la granja bajo el control de los animales, la lucha por el liderazgo se vuelve inevitable. Snowball y Napoleón comienzan a chocar cada vez más, con visiones opuestas sobre el futuro de la granja animal. Snowball se muestra entusiasta, proponiendo proyectos para mejorar la vida de los animales, mientras que Napoleón se mantiene reservado, manipulando y ganando aliados en secreto. El conflicto entre ambos alcanza su punto máximo cuando Snowball presenta su idea más ambiciosa: la construcción de un molino de viento. Argumenta que esta estructura proporcionará electricidad, reducirá la carga de trabajo y traerá prosperidad para todos. Muchos animales, especialmente Boxer, quedan impresionados por su discurso y comienzan a apoyar el plan. Sin embargo, Napoleón se opone categóricamente. Afirma que la construcción del molino es una distracción inútil y que la prioridad debe ser la producción de alimentos. Ambas posturas parecen razonables, así que deciden convocar a una asamblea general para tomar una decisión. Pero cuando parece que la idea de Snowball ganará el apoyo mayoritario, Napoleón revela su verdadero rostro. Suelta a 9 perros de gran tamaño y aspecto feroz. Estos animales, que él había criado en secreto desde cachorros, irrumpen en la reunión y atacan directamente a Snowball, obligándolo a huir de la granja. Y desde ese momento desaparece para siempre. Napoleón se declara líder absoluto de la granja. Con Squealer, un hábil cerdo orador, comienza una campaña de manipulación. Convence a los animales de que Snowball era un traidor, un espía aliado de los humanos, y que su exilio fue necesario para la seguridad de la granja. Cualquier duda es sofocada con amenazas y propaganda.
Se eliminan las asambleas democráticas y todas las decisiones pasan a estar en manos de Napoleón. A partir de este momento, la granja deja de ser una democracia de iguales y se convierte en una dictadura disfrazada de revolución. Con Napoleón como líder indiscutible, los animales aceptan su autoridad sin cuestionamientos. Pronto, el nuevo régimen decide que la construcción del molino de viento, idea que antes había rechazado Napoleón, es en realidad una gran estrategia que siempre estuvo en sus planes. Squealer se encarga de modificar los acontecimientos, asegurando que Snowball robó la idea de Napoleón y que su traición casi arruina la granja. Sin capacidad suficiente para recordar con certeza lo que había pasado, los animales terminan por aceptar la nueva versión de los hechos sin discutir demasiado. Así pues, los animales trabajan incansablemente en la construcción del molino. Boxer se convierte en el principal motor del proyecto, repitiendo su clásica consigna personal: trabajaré más duro. Las jornadas son extenuantes, el alimento escasea y las condiciones empeoran, pero la fe en el animalismo los mantiene en pie. Los cerdos, en cambio, disfrutan de cada vez más privilegios y sin nadie que los cuestione, la dictadura ha terminado de consolidarse. Tras meses de esfuerzo, el molino de viento finalmente se alza imponente. Sin embargo, una tormenta feroz azota la granja y destruye la estructura. Napoleón no desperdicia esta oportunidad y culpa inmediatamente a Snowball, asegurando que el traidor regresó en secreto para sabotear el trabajo. La paranoia crece y se inicia una cacería de enemigos invisibles dentro de la granja. Se realizan juicios en los que varios animales, bajo coacción, confiesan haber conspirado con Snowball y son ejecutados por los perros de Napoleón. A pesar de todo, Napoleón ordena reconstruir el molino nuevamente. Los animales, agotados, hambrientos y sin fuerzas, no tienen opción. Y cuando finalmente logran terminarlo por segunda vez, un grupo de humanos ataca la granja y lo destruye con explosivos. Esta vez, la devastación es total. Aunque los animales logran resistir el ataque, su trabajo y sus años de esfuerzo se ven reducidos a la nada. Sin embargo, Napoleón proclama la victoria, se nombra héroe de guerra y anima a los animales a seguir esforzándose. Mientras tanto, las condiciones de vida empeoran. Los animales trabajan más que nunca, pero reciben menos comida. Solo los cerdos disfrutan de los lujos y comodidades, y al resto solo le queda conformarse con las promesas de un futuro mejor. La revolución, que comenzó con sueños de igualdad, se ha convertido en una pesadilla donde el sacrificio es eterno y las recompensas no existen. El poder de Napoleón es incuestionable y se afianza cada vez más mediante el miedo, la propaganda y la manipulación. Los animales, exhaustos por el trabajo y la escasez de comida, comienzan a cuestionar en silencio las decisiones del líder, pero Squealer se encarga de persuadirlos para que cualquier duda desaparezca. Cada fracaso es atribuido a Snowball, quien, según la versión oficial, sigue conspirando en las sombras para destruir la granja. Nadie lo ha visto, pero su figura se convierte en un enemigo al que se le culpa de todo lo malo que ocurre. Las ejecuciones se vuelven más frecuentes. El terror se instala en la granja y el miedo silencia cualquier insubordinación. En este sombrío panorama, solo Boxer continúa repitiendo: trabajaré más duro, convencido de que la solución a todos los problemas es el esfuerzo. Mientras los animales apenas sobreviven, Napoleón y los cerdos viven con lujos cada vez mayores. Se adueñaron de la casa del señor Jones, duermen en camas, beben whisky y establecen tratos comerciales con los humanos, a quienes antes habían jurado nunca imitar. Al mismo tiempo, los 7 mandamientos animales terminaron por modificarse sin que los animales se den cuenta. Así pues, el mandamiento:
ningún animal dormirá en una cama, se cambió por ningún animal dormirá en una cama con sábanas. Más adelante, el mandamiento ningún animal beberá alcohol se transforma en ningún animal beberá alcohol en exceso. Y por último, el mandamiento ningún animal matará a otro animal se termina modificando por ningún animal matará a otro animal sin motivo. Las condiciones en la granja continúan deteriorándose. Las raciones de comida se reducen cada vez más, pero Squealer convence a los animales de que, en realidad, están comiendo más que nunca. Se presentan listas de estadísticas inventadas para demostrar que la producción ha aumentado, aunque la realidad muestre todo lo contrario. El control es total. Los animales ya no recuerdan cómo era la vida antes de la rebelión, y aunque sospechan que algo está mal, no tienen las herramientas para cuestionarlo. Cuando Boxer, el más leal y trabajador de todos, sufre una lesión grave mientras trabajaba en la reconstrucción del molino, Napoleón aprovecha la oportunidad para deshacerse de él. En lugar de darle un retiro digno, lo vende a un carnicero para comprar más whisky. Una vez más, Squealer se encarga de difundir una mentira. Asegura que Boxer murió en paz en un hospital humano, recibiendo la mejor de las atenciones. Benjamín, el burro más viejo de la granja y el único, aparte de los cerdos, capaz de leer correctamente, lo ha terminado de entender. Ha comprendido la tiranía con la que gobiernan los líderes, pero a estas alturas, lo que es verdad o mentira importa poco. Los animales ya no saben qué creer y prefieren aferrarse a un sueño que enfrentar la realidad. Los años han pasado y la grandiosa granja animal ya no es el símbolo de esperanza que alguna vez prometió ser. El animalismo, su ideología de igualdad y justicia, ha sido completamente distorsionada por Napoleón y los cerdos. Lo que comenzó como un levantamiento contra la opresión ha terminado en un régimen aún más injusto, donde los nuevos líderes ya no se distinguen de sus antiguos opresores humanos. La traición definitiva se produce cuando Napoleón establece relaciones comerciales con los humanos, a quienes, en el pasado, la revolución juró jamás parecerse ni obedecer. Los granjeros vecinos visitan la granja animal y se sientan a la mesa con los cerdos en un banquete privado dentro de la antigua casa del señor Jones. Mientras tanto, el resto de los animales observa en silencio desde fuera, incapaces de creer lo que ven. El momento cúlmine llega cuando los animales miran a través de la ventana y se dan cuenta de lo impensable. Los cerdos han adoptado todas las costumbres humanas. Caminan en dos patas, visten ropa, beben alcohol y juegan cartas con los otros granjeros. La última de las prohibiciones del antiguo sistema ha sido eliminada, y los mandamientos animales han sido cambiados por una única frase. Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. La escena final representa la traición hacia la granja. Mientras los cerdos ríen y brindan con los humanos, los animales miran horrorizados cómo las diferencias entre unos y otros han desaparecido por completo. No había duda, la transformación había ocurrido. Pasaron su mirada del cerdo al hombre, del hombre al cerdo, y nuevamente del cerdo al hombre. Pero era imposible, ya no se podía distinguir quién era uno y quién era otro. De esta manera, la revolución ha sido no solo derrotada, sino devorada por sus propios líderes. El ideal de igualdad con el que comenzó la rebelión ha sido destruido, y los animales, exhaustos y sin esperanza, solo pueden aceptar su destino. Orwell cierra la historia con una advertencia sombría. Cuando un grupo toma el poder en nombre de la justicia, pero actúa con el mismo egoísmo y corrupción que los anteriores gobernantes, la opresión solo cambia de forma, pero nunca desaparece. Rebelión en la granja no es solo una fábula sobre animales,
sino una obra profundamente política que desenmascara la corrupción inherente al poder absoluto. Orwell construye una alegoría fascinante de la Revolución Rusa y la dictadura de Stalin. La transformación de la granja Manor a la granja animal refleja una sociedad que nace con promesas de igualdad, pero termina sumida en la represión y el abuso. A través del miedo y la manipulación de la verdad, el poder se consolida como una herramienta siniestra de dominación, demostrando con crudeza la facilidad con la que los ideales pueden ser distorsionados por aquellos que los usan para su propio beneficio. En esta historia, el personaje del viejo mayor representa la ideología política de Marx y Lenin. Su discurso inicial inspira a los animales a levantarse contra el señor Jones, de la misma forma en que los escritos de Marx y la dirección de Lenin motivaron la Revolución Rusa de 1917. El señor Jones, el granjero expulsado, simboliza al zar Nicolás II, el último monarca ruso, cuyo gobierno era ineficaz y opresivo, lo que llevó a su inminente caída. Al igual que el zar, Jones es retratado como un gobernante inepto, negligente y cruel, cuya derrota no es el resultado de eventos externos, sino del descontento generalizado de su propio pueblo, en este caso, de los animales de la granja. Una vez que los humanos son expulsados, dos cerdos, Snowball y Napoleón, emergen como líderes de la revolución. Snowball, inteligente, idealista y entusiasta, representa a la figura de Trotsky, quien fue uno de los principales líderes de la Revolución Rusa y defensor de una revolución permanente. Sus planes para modernizar la granja, especialmente la construcción del molino de viento, reflejan las ideas de Trotsky sobre la industrialización y la expansión de la revolución más allá de la Unión Soviética. Sin embargo, su visión es considerada una amenaza por Napoleón, quien, al igual que Stalin, lo ve como su rival político. Napoleón es la encarnación de Joseph Stalin, el dictador que consolidó su poder a través del engaño, la manipulación y la fuerza. En una clara referencia al exilio de Trotsky, Napoleón utiliza a sus perros, la policía secreta, para expulsar a Snowball de la granja, convirtiéndolo en el enemigo del pueblo. A partir de este momento, Napoleón impone un régimen de represión y crueldad, modificando la verdad y asegurando que todas sus decisiones sean incuestionables. El molino de viento, que inicialmente representa el progreso y la mejora de la vida en la granja, se convierte en un símbolo de los fracasos de los planes quinquenales de Stalin. La construcción repetida del molino, siempre destruido y reconstruido, ilustra cómo el pueblo soviético fue sometido a un trabajo agotador bajo promesas de un futuro mejor que nunca llegaba. Napoleón usa el molino como una herramienta de propaganda, de la misma forma en que Stalin utilizó sus proyectos de industrialización para mantener a la población bajo su control. Boxer representa a la clase obrera, aquellos trabajadores incansables que sostenían la sociedad a punta de esfuerzo, pero que son explotados por sus líderes políticos sin recibir recompensa alguna. Orwell lo utiliza para ilustrar cómo los regímenes totalitarios manipulan a las masas, aprovechándose de su lealtad y su incansable labor, solo para traicionarlos cuando dejan de ser útiles. El papel de Squealer, el cerdo encargado de la propaganda, es crucial para entender cómo funciona el control del pensamiento en un régimen totalitario. Squealer justifica cada acción de Napoleón con discursos manipulados, tergiversa los hechos y usa estadísticas falsas para convencer a los animales de que su vida es mejor de lo que realmente es. Representa a los medios de comunicación soviéticos, que distorsionaban la realidad para mantener la imagen de Stalin como un líder infalible. A medida que la historia avanza, los cerdos comienzan a adoptar las mismas prácticas que criticaban de los humanos. Se apropian de la casa del señor Jones, duermen en camas, beben alcohol y eventualmente aprenden a caminar en dos patas. Esta transformación culmina en la escena final,
donde los animales observan atónitos cómo los cerdos y los humanos brindan y celebran juntos, al punto de que la diferencia entre ellos es indistinguible. La premisa final del libro, todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros, representa la ironía de la historia. Lo que comenzó como una lucha por la igualdad terminó en una sociedad donde una élite disfruta de privilegios mientras la mayoría sigue oprimida. Orwell demuestra que el problema no es solo la ideología o el pensamiento, sino que el verdadero problema se encuentra en la propia naturaleza de los gobernantes y cómo el poder sin límites puede corromper hasta la mejor de las intenciones. Más allá de su crítica al comunismo impuesto por la antigua Unión Soviética, Rebelión en la Granja es, ante todo, un análisis universal sobre la manipulación política, la represión y la facilidad con la que los líderes pueden recurrir a las estrategias más crueles para mantener su dominio. Al final del libro, los cerdos se han vuelto tan iguales como los hombres, simbolizando cómo el poder absoluto corrompe sin distinción. A su manera, Orwell intenta representar la degeneración de los gobernantes y la traición a los ideales que alguna vez defendieron. Porque un régimen totalitario y con poder absoluto, sin importar si es de derecha o izquierda, siempre terminará por convertirse en una terrible dictadura. Sin más que agregar, y esperando que esta información te haya sido de utilidad, me despido. Gracias y hasta luego.